Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus. Estamos emocionadas por el tema que traeremos el día de hoy. Muy emocionados de estar de vuelta en el ¡Estudio! Como pudieron ver en nuestros 2 episodios pasados, estuvimos fuera del estudio, estuvimos acompañando a algunos amigos que tan amablemente abrieron las puertas de su iglesia para que nosotros pudiéramos colaborar con ellos. Pero hoy estamos ya de vuelta en casa, entonces estamos tan emocionadas de estar de vuelta. Se siente un poco raro. Se siente un poquito raro, se siente un poquito oscuro. Y mientras allá estaba un poquito más luz. Había más luz, pero estamos tan emocionadas para compartir el tema de esta semana. Sí. Y el tema de esta semana se trata acerca de los velos. Y podemos decir los velos, o sea, con lo que tapa la cabeza. Y no, cuando hablamos de velo nos referimos a el velo que separaba la presencia de Dios con lo demás. Entonces, si volvemos al principio de la Biblia, como en Éxodo Levítico, aprendemos que en el tabernáculo habían diferentes partes. Y en el lugar santísimo, que era donde moraba la presencia de Dios, había un velo grueso de púrpura que dividía la presencia de Dios con todo lo demás. Entonces, solo los sacerdotes, solo los que Dios había escogido, tenían la asignación de poder entrar al lugar santísimo. Pero aún así, para poder entrar al lugar santísimo tenían que llevar un nivel de santidad extrema. O sea, si ellos tenían un pecado, una mancha, ellos morían. Y dicen los estudiadores que cuando entraban estos sacerdotes al lugar santísimo, ellos iban amarrados del tobillo con una campanita. Entonces, mientras escuchaban la campanita, decían, oh, pues el sacerdote está vivo y puede seguir dando el sacrificio. Exacto. Pero cuando ya dejaba de sonar la campanita, decían que ya había fallecido en la presencia del Señor, entonces tenían que sacar el cuerpo por ese cordón. Porque como ellos no podían entrar. Entonces, para poder entrar al lugar santísimo era una experiencia que un sacerdote solo vivía una vez en su vida. No era de que cada mes te toca a ti, este día te toca a ti, sino que habían tantos sacerdotes que solo era una experiencia única en su vida que podían entrar a aquel lugar santísimo. Entonces vemos cómo esta división no permitía que el pueblo, o que aún nosotros mismos, que no somos parte del pueblo judío, pudiéramos entrar al lugar santísimo si no hubiéramos muerto. Entonces vemos esa división, pero esta división cambia cuando entra Jesús en el panorama. Y lo vemos en el libro de Mateo. Saquen su Biblia. Hoy sí hay Biblia. O celular, teléfono. No. Biblia. Ay. Teléfono, no. Biblia. Es que yo no traje mi Biblia. La mía la tengo... No sean como ella. La tengo en inglés. No íbamos a hacer el episodio en inglés, por eso no la bajé. Y no pensé, honestamente. No excuses. Pero si vamos al libro de Mateo 27, que habla acerca ya de la crucifixión y la muerte de Jesús. Entonces vamos al capítulo 51, donde dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto fue después de que Jesús había fallecido en la cruz del Calvario. Entonces el significado de esto, el significado de cuando el velo fue roto, es que ahora por medio de Jesús nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Exacto. No tienes que ir al lugar santísimo en forma física, no tienes que ser un sacerdote, no tienes que llevar el cordón amarrado en el tobillo, sino que tienes un acceso libre a la presencia del Señor. Entonces vemos qué tan importante es ese sacrificio de Jesús. Vemos ahora en día o en las escrituras como dice: nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Entonces ya no existe ningún velo, sino que la conexión o el puente entre el Padre y nosotros es Jesús. Pero
Y muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver este tema? ¿Qué tiene que ver el velo? ¿Qué tiene que ver Jesús? Y me acuerdo que una vez yo estuve en un lugar con algunos jóvenes, estábamos adorando y en un momento abrí mis ojos y miré como que nadie estaba adorando tanto. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué es que la gente no te adora? ¿Por qué es que la gente no puede entrar en tu presencia? Y lo que yo sentí que Dios me dijo es, el velo ya fue roto, ya tenemos ese acceso libre, pero muchas veces nosotros creamos nuestros propios velos, creamos nuestros propios obstáculos o impedimentos que no nos permiten entrar en la presencia de Dios. Y me puse a pensar y reflexionar mucho en esa palabra porque decía, Señor, en verdad es cierto que muchas veces tu presencia ahí está. Pero tenemos ese acceso, pero nosotros no entramos. Y fíjate, uno no puede usar eso como excusa de decir, oh, pues es que no hay servicio, el servicio es en línea, o el servicio no es hasta el viernes, hasta el jueves, hasta el domingo, pero si uno puede sentir la presencia en su casa. Exacto. En su cuarto. Y todo eso regresa al tema de cómo el velo fue roto, porque ya no tienes que ir al lugar santísimo y sí tienes que congregarte, porque la Biblia dice eso. Entonces no queremos que malinterpreten este comentario, pero ahora en día tú tienes un acceso libre y completo a la presencia de Dios, entonces puede ser en donde quiera, pero aún así tienes que congregarte, porque ahí también es un mandamiento de parte del Señor, pero no es una excusa para que solo busques de la presencia, entres en la presencia los domingos y los días de servicio, sino que tienes que seguir entrando en la presencia del Señor, morar ahí, porque ahora tú tienes ese acceso, no hay ninguna excusa. Period. Pero lo que nosotros queremos hablar hoy un poquito más en detalle es cuáles son aquellos velos, cuáles son aquellos impedimentos que nosotros mismos creamos, que nosotros mismos imponemos y usamos como excusa para no poder entrar en la presencia de Dios. Entonces, algunos de lo que a mí se me vino a la mente es que muchas veces hay personas que no entran a la presencia de Dios por indiferencia. Creo que hemos visto cómo ha entrado el espíritu de indiferencia a muchas personas, a muchos corazones, a muchas iglesias, donde puede ver un mover fuerte del Espíritu Santo. Hay una presencia tan fuerte, tan tangible, pero aún así hay gente que no les importa, que están llenos de indiferencia. Entonces ese es un velo, un impedimento que no te permite entrar en la presencia de Dios. Entonces eso viene a crear esa división entre ti y Dios, porque el velo era una división. Entonces tú estás creando divisiones cuando no te importa qué es lo que está pasando, cuando no te importa cómo se está moviendo el Espíritu Santo. Y esto, la verdad, solo se puede corregir con oración y en verdad con un encuentro con el Espíritu Santo, donde digas, ¿cómo puedo ser indiferente si Dios es tan bueno conmigo? Yo digo que también diría otro, sería la forma de que uno diría, ¿será esto cierto? Lo que está pasando. La incredulidad. Ajá. O la forma de decir, oh, esta persona está predicando, está bajando la presencia, pero no me voy a meter porque esta persona me ha hecho mal, o esta persona no creo que se pueda mover el Espíritu Santo. Pero sí, yo diría también ese movimiento de la incredulidad. Pero pues uno con eso es, pero ¿cómo diría? En la forma de, ¿cómo es que uno no busca la presencia de Dios si es tan hermosa estar ahí? Y uno no puede estar poniendo tampoco ni excusas en decir, es que no tengo tiempo para buscar al Señor ahorita porque debo que trabajar. Bueno, también eso ya me regañaron una vez porque no fui al servicio porque tenía que trabajar o porque estaba trabajando, pero me tuve que recordar la única forma que tuve
trabajo es por Él. Exacto. Y debo que mantener y tomar ese tiempo y buscar a Él y poder crecer mi relación con el Señor. Es en la búsqueda, en buscándole a Él y buscando su presencia, que es algo que cuando uno ya tiene como ese saborcito de su presencia, uno quiere seguir buscando. Exacto. Y está como enamorando de la presencia del Señor. Y me encanta tanto estar tanto en su presencia que cuando me la pongo ahí, me pongo a adorar ahí en el carro, mientras voy al trabajo, o si no voy a la iglesia, o cualquier lado donde voy, estoy adorando, le digo, ay Señor, y ahí me como que empiezo a hablar en lengua, le digo, no, mejor déjame calmo, porque si no puede haber un accidente. Pero sí, le digo, no sé qué es lo que puede atraer a la gente a, a no querer, anhelar. La indiferencia, la indiferencia. Ujú. Y también creo que otro velo que existe o que nosotros creamos es el velo del menosprecio. Que muchas veces nos hemos vuelto tan cómodos, tan privilegiados, que no reconocemos ese privilegio y empezamos a menospreciar aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque si regresamos aquí a Mateo, el velo se rasgó cuando Jesús murió. Entonces ese acceso viene por medio de la muerte de Jesús. Porque si Él no fuera hecho eso, no tuviéramos esta oportunidad de poder tener acceso libre a la presencia de Dios. Exacto, entonces ya nosotros entramos en una posición donde empezamos a menospreciar al Espíritu Santo, a menospreciar a Jesús. Entonces, con esta posición de menosprecio, empieza esa división, ese velo que no nos permite entrar en la presencia del Señor. Entonces, eso es otro velo que tenemos que estar tan conscientes de qué tanto apreciamos. Y esto lo digo mucho también por la juventud, Sí. por aquellos que no son primera generación de cristianos, que ellos son, como se dice, cristianos de cuna, cristianos que sus papás, sus abuelos fueron cristianos y nacieron en el evangelio y pudieron nacer en el evangelio, porque muchas veces ellos no reconocen qué tan feo es vivir fuera de la presencia de Dios y empiezan a menospreciar la presencia de Dios porque para ellos se ha vuelto una normalidad y en verdad no pueden reconocer que Dios, que Cristo murió por ellos. Entonces te digo a ti, si tú eres alguien que tal vez es cristiano de cuna, que en verdad reflexiones y pienses si estás apreciando en su totalidad el sacrificio de Jesús. O lo estás menospreciando. O lo estás menospreciando. Entonces, esto es algo de lo que tenemos que estar tan conscientes nosotros como jóvenes, es de no aprovecharnos tanto de Dios solo porque nacimos en el Evangelio, sino que nosotros aún más deberíamos estar agradecidos con el Señor porque Dios nos ha guardado de tantas cosas de los cuales muchos no han sido guardados porque ellos no nacieron en el Evangelio, no tuvieron esa protección, no tuvieron esa educación o formación que nuestros padres cristianos nos dieron a nosotros. Entonces es importante apreciar todo lo que Dios nos ha dado, es importante apreciar a Jesús y apreciar su sangre, porque su sangre es tan preciosa, es una sangre que no tiene ningún valor, que tiene mucho valor. Como que me salió mal, que tiene mucho valor, sí, pero nosotros tenemos que estar tan conscientes de ese sacrificio y creo que muchas veces lo rechazamos o lo menospreciamos. Entonces ese es un velo que tenemos que pensar mucho y reflexionar en nuestras vidas. Y yo diría otro velo que se me vino a la mente. Otro velo que me vino a la mente. Diría diría la ocupación de, no sé si eso se considera como un velo, es en la forma de que estoy ahorita muy ocupado para buscar al Señor o para buscar su presencia. Y uno empieza a formar esa excusa en no buscar al Señor porque uno está ocupado
en todo lo que está haciendo y dejándolo hasta el último, dejándolo hasta que haya un servicio. Y uno no quiere llegar como a Sansón, ¿verdad? En la forma de que no sabía que el Espíritu Santo ya no estaba con él, o el Señor ya no estaba con él. Obviamente uno no quiere llegar ahí, a ese punto, a no saber eso, porque sin el Señor no hay nada. No somos nada. Exacto. Y creo que este velo, creo que por mucho tiempo a mí me afectó, y es el velo de la culpabilidad. Creo que muchas veces cuando llegas a los caminos del Señor te sientes tan culpable, te sientes tan fuera de lugar, que tú dices, ¿cómo puedo entrar a la presencia de Dios y mírame cómo estoy? O lo que hice. Mira lo que hice. Y creo que nosotros nos autolatigamos, nosotros nos queremos pegar el pecho, pegar la espalda, no sé, querer sufrir muchas veces por el pasado, cuando ahí está la presencia de Dios que te limpia, que te renueva. Entonces la culpabilidad o aquellos ataques del enemigo que te vienen a decir, pero mira lo que hiciste, ¿cómo vas a presentarte delante de Dios así? Y creo que esa autoculpabilidad viene a crear esa división, porque ahí está la presencia de Dios esperándote con brazos abiertos, diciéndote, ven así como tú eres, porque yo te voy a cambiar, ven así como tú eres, porque yo te voy a limpiar. Exacto. Pero nosotros nos rehusamos a entrar en esa presencia, porque aún nosotros, nuestra incredulidad, decimos, ¿cómo me puede limpiar Dios? ¿Cómo me va a aceptar Dios así? Cuando está escrito y lo hemos vivido, que Dios nos está esperando, que nos ama, que nos perdona y que nos restaura. Exacto. Entonces tenemos que dejar esa mentalidad de autoculpabilidad y reconocer que el que perdona nuestros pecados, el que empieza a escribir nuestra historia de ahora en adelante es el Señor, pero solo la va a escribir Él si nosotros entramos en su presencia y le rendimos a Él el control. Me gusta mucho lo que dijiste, porque pienso que varias personas han de sentir eso mismo. Han de sentir, pero ¿cómo es que yo voy a sentir la presencia de Dios si yo fui así antes en el pasado? Pero ¿cómo es que el Señor me puede usar si yo hice, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ¿cómo es que Dios me dice que me va a llevar acá y que me va a llevar acá? Y si yo hice esto y esto y esto y eso, ¿qué es lo que atrae eso? El enemigo quiere traer duda, quiere cambiar tu identidad, quiere quitar eso, la promesa que el Señor ha puesto en la vida de uno, para no dejarlo crecer, para no dejarlo sentir la presencia de Dios que está ahí presente, para que ellos empiecen a sentir, como en decir, ¿cómo es que yo puedo aceptar todo esto, lo que Dios me ha dado, pero si yo fui esto en el pasado? Exacto. Pero cuando uno llega al camino de Dios, cuando uno acepta al Señor, tu pasado es borrado. Uno ya es renovado, uno ya es nuevo. Uno lo que debe que hacer es seguir creciendo en la relación entre el Señor y no hacer lo que eras antes. Exacto. Es crecer y creer, pero obviamente luego el enemigo lo que quiere traer es esos pensamientos negativos a la mente para que uno dude de la promesa del Señor. Exacto. Y ¿sabes? Algo ahorita que me vino a la mente es, hace rato hablábamos de ese lugar santísimo y decíamos, no tienes que ser esto, no tienes que ser otro, y dijimos, no tenemos que ser sacerdotes, pero quiero retractar ese comentario, porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Entonces, lo bonito de cuando el velo se rompió y tenemos ese acceso libre al lugar santísimo, es que nosotros también recibimos esa dotación de sacerdotes, del sacerdocio, para poder entrar a la presencia del Señor. Yes. Y esto es tan importante porque la función del sacerdote era no solo de entrar en el lugar santísimo, sino que también presentar el sacrificio. La palabra de Dios dice que nunca te presentes ante el Señor con manos vacías. Tu sacrificio no es cosas físicas, tu sacrificio no es
lo económico, aunque las ofrendas y los diezmos son importantes y son necesarios. Yes. Nunca te presentes delante del Señor con manos vacías. Ujú. ¿Y eso qué es? Nunca me voy a presentar al Señor sin alabanza. Nunca me puedo presentar al Señor sin un corazón grato. Y tal vez tú digas, estoy pasando cosas tan difíciles, no Señor, tengo nada de alabanza que dar. Presenta tu corazón como un sacrificio y dile, Señor, haz algo. Porque muchas veces nosotros sentimos como que no tenemos nada que dar y eso impide, eso divide. Pero tú tienes algo que dar y es tu corazón. Tú dices, Señor, no tengo fuerzas, pero me entrego yo a ti, traigo mi vida como un sacrificio delante de ti y el Señor te renueva las fuerzas. Entonces tú como sacerdote traes tu sacrificio y el Señor, por ese sacrificio, Él te toca, Él te transforma. Y creo que es tan bonito, es tan importante reconocer ese sacrificio, reconocer todo lo que trae el sacrificio de Jesús y poder decir, wow, Señor, gracias, porque por medio de ese sacrificio yo puedo hablar contigo cuando yo quiera. No soy un sacerdote que espera una vez al año para entrar en tu presencia, sino que cada día, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, yo puedo sentir tu presencia, pero depende de mí, porque sé que tu presencia ahí está, pero depende de mí y de mi esfuerzo. Entonces, mi reto es reflexionar en tu vida, reflexionar en tu relación con el Señor y decir, ¿qué es lo que me impide? ¿Qué es lo que me divide de Dios? Porque eso viene cuando tú reflexionas, eso viene a abrirte los ojos y decir, esto necesito que cambiar, esto necesito que moldear. Y tú vienes al Señor y le dices, Señor, esto es lo que me está impidiendo, ayúdame. Y tú le oras al Señor y el Señor empieza a obrar. Entonces creo que muchas veces como que nos quedamos cómodos detrás del velo. Decimos, pues esto me impide, aquí me voy a quedar detrás del velo. Y una vez al año, una vez a la semana, cuando voy a la iglesia, puedo entrar al lugar santísimo y es suficiente. Nos quedamos tan cómodos detrás del velo. Pero el velo ya no está, entonces depende de nosotros entrar al lugar santísimo. Exacto. Porque ¿qué María? Yo honestamente, a ver, déjate preguntar esa pregunta. Si fuéramos nomás, si hubiéramos estado en esos tiempos, en nomás poder ir al lugar santísimo y sentir la presencia del Señor una vez al año. Una vez en tu vida. O una vez en tu vida. ¿Qué sentirías en ese aspecto como ahora? En la forma, no que decir, bueno, ¿qué? Ok, ahora tenemos acceso libre a poder sentir la presencia del Señor lunes a domingo, cuando queramos o obviamente cuando no queramos, sino obviamente cada día podemos estar buscando al Señor. Pero si estuviéramos en ese tiempo y tuviéramos nomás esa oportunidad una vez en nuestra vida, uno quisiera tenerlo en cada momento. Exacto. Pero no poder, como que a mí honestamente me daría tristeza, porque yo quisiera estar sintiendo la presencia del Señor cada día. Exacto, y creo que es difícil. Imagínate estas personas, estos sacerdotes, pensar que los que solo una vez en su vida pudieron entrar a la presencia de Dios, y ya es todo, ahí se acabó. Y es todo. Ahora ver cómo nosotros tenemos ese acceso libre a Dios, creo que un celo les daría celo, pero creo que celos buenos. Es tan hermoso para de nuestra parte poder tener este beneficio, este privilegio. Y sí, creo que lo único que se le puede dar al Señor es las gracias. Creo que las gracias por todo lo que Él hace. Y es por medio de su gracia y es por medio de su misericordia que muchos, incluyéndonos a nosotras, no hemos muerto en su presencia.
porque cuántas de nosotros no nos hemos presentado delante del Señor, a veces haciendo cosas malas, a veces con pecados manchándonos, pero Dios no nos mata en su presencia, sino que Él nos recibe y Él nos limpia. Entonces creo que hemos entrado este se llama el tiempo de la gracia. Después del tiempo de Jesucristo ya pasó el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, en donde el Señor ha tenido misericordia con nosotros, porque la verdad todos estaríamos muertos, period. Entonces, pero a lo que quiero llegar es que es tanta la misericordia del Señor que ahora en el lugar santísimo no morimos por el pecado, sino que así nos recibe el Señor y así el Señor nos va transformando. Entonces no sé si quieras añadir algún otro comentario. No, nomás diría en buscar su presencia. Es lo único que les diría a ustedes, es siguiendo buscando al Señor y buscar su presencia, y eso es todo, porque anhelar más de su presencia. Y si uno no lo ha experimentado, si uno no ha sentido el Espíritu Santo, vayan a la iglesia, congréguense y oren. Exacto, oren. Y ya yo con lo que les quiero dejar es el reto. Es de en verdad tomar el tiempo de reflexionar en cuál ha sido el velo que ha impedido que tú entres en la presencia de Dios. ¿O qué es tu velo? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el obstáculo que no te permite tener esa conexión completa con el Señor? En verdad reflexiona, en verdad piénsalo, porque esto es algo crítico, esto es algo que en verdad afecta tu salud espiritual, tu conexión con el Señor. Esto es mi reto y en verdad queremos orar por este tiempo, orar por aquellos velos que nosotros mismos creamos, para que aquellos velos sean rotos y nosotros tengamos ese acceso libre, ese acceso completo al Señor. Y si tú eres una de esas personas que va a la iglesia y no, porque a mí me da tristeza viendo juventud que se quedan atrás sentados, y mientras los que están acá enfrente sintiendo la presencia de Dios y ellos no anhelando eso. A mí me da muchísima tristeza en ver eso, en ver que nosotros estamos aquí sintiendo la presencia de Dios y mirando a otras personas nomás sentados así, no anhelando, no queriendo no queriendo nada del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Sí. Entonces, donde estén, inclinen sus rostros. Si están manejando, ahoríllense. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por aquella sangre poderosa que fue derramada, Señor, por aquel sacrificio, Señor, que vino a romper ese velo en dos, Señor, y que nos dio un acceso libre, Señor, un acceso completo, Padre Celestial, a tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio nosotros fuimos redimidos, Señor, fuimos salvos, Padre Celestial. Y ahora, Señor, venimos presentándote, Padre Santo, todo obstáculo, Señor, que no nos permita entrar en tu presencia, Señor. Todo obstáculo, Señor, que nos sea, Padre Celestial, una división entre tú y yo, Señor. Te presento, Padre Santo, toda cosa, Padre, que el enemigo, Señor, haya puesto en las mentes, Padre Santo, haya puesto en los corazones, Señor, como división entre el Padre y nosotros. Oh, en esta hora, Padre Santo, venimos, Señor, a reprender, Padre Celestial, todo ataque, Padre Santo, del enemigo, Señor. Venimos a reprender, Padre Santo, todo pensamiento, Señor, contrario a ti, Padre. Sino que reconocemos, Padre Santo, que tu sangre es poderosa, Señor, y que tu sangre, Padre Santo, puede todo. Oh Señor, te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, Señor, trayendo a luz, Señor, todo obstáculo, trayendo a luz, Padre Celestial, todo contrario a ti, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, que seas tú, Señor, moldeándonos, Padre Celestial.
Oh Padre, te pedimos por aquella juventud, Señor, que es indiferente a ti, Padre. Te pedimos por la juventud, Padre Santo, que menosprecia tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú recordándoles, Señor, de Jesús. Recordándoles, Señor, del inicio, Padre Santo, de que Jesús, Padre Santo, es el centro de todo. Sí, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú tocando aquellos corazones. Tu palabra dice, Señor, que tú quitas todo corazón de piedra, Señor, y pones un corazón de carne, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que seas tú removiendo, Señor, toda dureza de corazón en nuestra generación. Pedimos, Padre Santo, que nuestra generación, Señor, sea una generación conectada a ti, Señor. Una generación, Padre Santo, que arde por tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow. Amén. Entonces, gracias por unirse con nosotros una semana más. Nos miramos para la próxima. Adiós.